que ponía a prueba los límites de una mujer. Me detuve un momento a reflexionar sobre el tiempo, sobre el año en que se había instalado en mi vida con tanta delicadeza. Hacía tiempo que había aprendido que no se trataba de una cuestión de edad, sino de estilo de vida y de relaciones. No, tampoco eso. Llevaba 14 años casado con ella, estábamos en sintonía, sin problemas importantes. Al menos no teníamos problemas graves, pero sí algunos pequeños, cosas que no podíamos nombrar, cosas que nos negábamos a admitir, pero que persistían. Y, desde hacía un tiempo, algo indescriptible se agitaba dentro de mí. Tate, nuestro hijo de nuestro primer matrimonio. Desde el principio, la palabra padrastro siempre me había parecido dura, demasiado distante. No lo había criado, pero había estado en mi vida durante años y ahora tenía 26. Era exitoso, carismático y guapo, pero siempre reservado e introvertido, conteniéndose siempre. Esa distancia, ese muro invisible entre nosotros, era lo que más me inquietaba. Ese paso de distancia que siempre mantenía, como si estuviera esperando algo. ¿Pero qué? Ni él mismo lo sabía. Y eso era lo que lo hacía peligroso. Por eso, siempre me había asegurado de que nunca estuviéramos solos juntos durante mucho tiempo. Cuando ella estaba con nosotros, todo se mantenía en equilibrio. Las líneas estaban claras, todo era seguro. El viaje de negocios a Dubái estaba perfectamente planeado. Se suponía que yo iba a ir, pero esa mañana, mientras desayunábamos, se detuvo a la mitad de una frase mientras hablaba de su proyecto. No puedo ir. Id vosotros dos sin mí. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Estaba bromeando, ¿verdad? Pero no lo era. Tomó un sorbo de café, ya con la decisión tomada. Los ojos de Tat recorrieron las líneas de su plato. Yo tampoco tengo que ir, papá, dijo, sacudiendo la cabeza. No, es importante que vayas. Necesitas la experiencia. Estar a su lado te enseñará mucho. Mientras escuchaba la intensidad de mi propia voz, me sentí completamente diferente. Un pequeño nudo se apretó en mi estómago. Por un momento, mis ojos se posaron en Tate. Él ya me estaba mirando, y, en ese momento, sus ojos se posaron en los míos. Solo duró unos segundos. Pero en esos pocos segundos ocurrió exactamente lo que había estado tratando de evitar. Íbamos a ir solos a Dubái. Me levanté y le puse una mano en el hombro mientras ella sonreía. «Cuida de él», dijo en tono juguetón, como si fuera yo quien no necesitara protección. Pero yo no sabía algo. Quizás era yo quien la necesitaba. Algunos planes parecían perfectos sobre el papel. Así había empezado el viaje a Dubái. Convertir una de mis reuniones de negocios en una pequeña escapada familiar parecía una idea estupenda. También sería una buena oportunidad para que Tate conociera más de cerca el mundo empresarial, hiciera contactos e incluso pudiera abrirse puertas para su futuro. Pero ahora, las cosas estaban cambiando. Un cambio de última hora significaba que Tate y yo estaríamos solos, y ese pensamiento despertó en mí una inquietud que no podía controlar. Esa noche, Tate y yo estábamos solos. Estábamos revisando los planes para el viaje a Dubái, pero en un momento dado, la conversación comenzó a cambiar. Le estaba dando consejos sobre el tipo de personas que conocería y sobre cómo debía desenvolverse en el mundo de los negocios. Pero cuanto más hablábamos, más cambiaba algo. No sabía si era solo él o también yo.
Su mirada no se apartaba de mí. No solo escuchaba, sino que también observaba. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía esa familiar sensación en el estómago. ¿Dependía de nosotros establecer los límites esta vez? Dependía de mí, pero en el fondo sabía que no podía. Y si todo se desmoronaba simplemente porque ella no estaba, tenía que alejar ese pensamiento. ¿Es la primera vez que escuchas confesiones así? Apóyanos uniéndote al canal, suscribiéndote y activando las notificaciones. Antes de continuar, desearás que esta historia nunca termine. La mañana de nuestro vuelo, el cielo estaba nublado. En el aeropuerto nos sentamos uno al lado del otro. Tate jugueteaba con las rodillas y se frotaba las manos en silencio. Pero esta vez su silencio era distinto. Aunque no lo expresáramos en voz alta, entre nosotros ya estaba surgiendo algo. En el avión nos acomodamos. Él tenía el asiento de la ventana. Yo estaba a su lado. Al principio, solo fue una conversación informal, planes de negocios, el clima en Dubái, pero su voz se suavizó. La verdad es que probablemente sea bueno que papá no haya venido. Me volví hacia él. Sus ojos se cruzaron con los míos durante un segundo. ¿Por qué? Le pregunté con un nudo en la garganta. Tate se encogió de hombros con una sonrisa cómplice en los labios. Porque eres diferente cuando él está cerca, como si estuvieras evitando algo. Se me cortó la respiración. ¿Qué quería decir? ¿Era así? Pero lo más aterrador no era la pregunta en sí. Lo aterrador era que Tate se hubiera dado cuenta. Cuando llegamos a Dubái ya había anochecido. Compramos la reserva que había hecho mi empresa. La recepcionista sonrió mientras me entregaba 2 tarjetas llave. Su suite familiar está lista, señorita. Fruncí el ceño. ¿Suite familiar? La mujer asintió. Sí, es una suite espaciosa con 2 camas. Que yo supiera, no se había reservado ninguna habitación adicional. Durante un momento, había supuesto que la empresa nos había reservado habitaciones separadas, pero ahora compartíamos la misma suite. Tate se acercó a mí y dijo con voz tan tranquila y firme que me revolvió el estómago. ¿Estás bien? ¿Estaba realmente bien? Cuando entramos en la suite, todo era lujo. Las ventanas del techo de Florida proyectaban las luces de Dubái en la habitación, creando una atmósfera tranquila y a la vez cargada. Había 2 camas, pero algo... Tate se quitó la chaqueta y la colgó en una silla. Me quedé junto a la ventana contemplando el horizonte. ¿Estás cansada?, me preguntó desde atrás. Me quedé paralizada por un momento. ¿Por qué una pregunta tan simple me hizo volverme hacia él? Su mirada era suave, demasiado profunda, demasiado amenazante. Tate se sentó en la cama y tiró de las muñecas. Sé que es un viaje de negocios, pero aún así podemos divertirnos, ¿no? Sonrió. En ese momento supe que venir aquí había sido un error. Algo se había salido de control durante la ausencia de mi marido, y esta vez no había nadie para mantenerlo a raya. Tate se enderezó rápidamente y se recostó con una pequeña sonrisa. Me refería al bar del hotel. Necesito relajarme un poco. Suspiré. La tensión que sentía era innecesaria, algo que yo misma había creado. Quizás tenía razón. No estaría mal relajarme un poco. Sonreí. Sí, divirtámonos un poco. El bar del hotel era sorprendentemente elegante, con una iluminación tenue y música de jazz de fondo. El ambiente lujoso combinaba perfectamente con la noche de Dubái. Después de unas copas, empecé a sentirme más ligera.
Hablamos y reímos como hacía mucho tiempo que no me sentía tan libre. Tate también parecía relajado y más ligero. La bebida disipó poco a poco su habitual timidez. Su mirada se posó en mí durante más tiempo. Nuestras conversaciones estaban cargadas de algo que no podía nombrar. Intenté mantener la cautela, pero notaba cómo temblaba por dentro. Nunca antes lo había encontrado atractivo o siempre lo había sabido y me había negado a admitirlo. Era tarde. Mi copa estaba vacía y Tate se recostó con los ojos fijos en mí observándome. Se mordió ligeramente los labios. No era el momento adecuado. No podía quedarme allí más tiempo. Dejé la copa en la barra y me levanté lentamente. Me voy a la habitación. Tengo una reunión mañana por la mañana. No deberías quedarte hasta muy tarde. Tate asintió ligeramente con una sonrisa en los ojos. De acuerdo, buenas noches. Pero sus ojos parecían esperar algo más de mí. Cuando llegué a la habitación, todavía me sentía inquieta, pero no era una inquietud desagradable. Era más bien el miedo a perder el control. Dejé el bolso en una esquina. Al girarme hacia el baño para cambiarme, lo vi. Mis pensamientos estaban confusos. Quizás una ducha caliente me ayudaría. Tate aún no había subido, así que tenía algo de tiempo para mí. Mientras me sumergía en el agua caliente, repasé lo que acababa de pasar. La conversación, la cercanía, mi reacción ante su presencia. Respiré hondo. ¿Era esto normal o solo era el alcohol? Pero no podía engañarme a mí misma. Este sentimiento no había surgido de la nada esa noche. Por primera vez me había dejado llevar. Cuando salí del baño, Tate estaba tumbado en su cama, ligeramente borracho y profundamente dormido. Tenía la camisa desabrochada, dejando al descubierto su pecho. Estaba tan guapo así, vulnerable y expuesto. Me desarmó por completo. Contuve la respiración y me di la vuelta rápidamente para cambiarme. Ni siquiera eso fue fácil. Podía oír su respiración constante, profunda y reconfortante. En un momento dado, levanté la vista y volví a posar la mirada en él. Me di cuenta de lo atractivo que era. ¿Cuánto tiempo más podría seguir negándolo? Pero una cosa era segura. Me encontraba en terreno muy peligroso. Tate, deberías cambiarte, le dije con la voz temblorosa mientras él parpadeaba para despertarse. Su mirada se posó en mí. Luego sonrió. No debería haberlo hecho, dijo. Y, cuando su cuerpo esculpido quedó completamente a la vista, supe que lo estaba mirando demasiado tiempo. Pero no aparté la mirada. Tate, aún sonriendo, dejó que sus ojos se clavaran en los míos. En ese momento supe que esa noche era solo el principio. A la mañana siguiente, ambos nos vestimos con atuendos elegantes y sofisticados. La habitación aún conservaba la tensión de la noche anterior, pero ambos hicimos como si nada hubiera pasado. Mientras la luz dorada de la mañana de Dubái se colaba por las ventanas, observé cómo Tate se abrochaba la camisa. Estaba tan tranquilo, tan seguro, tan maduro, tan guapo, tan peligroso. Contuve la respiración y cogí mi bolso. ¿Listo para irnos?, le pregunté. Tate se echó la chaqueta al hombro, sin apartar la mirada de la mía. Estoy listo. Pero aún no sabía qué esperar. Cuando salimos de la reunión, me invadió una extraña sensación de alivio. Quería ver cómo se desenvolvía Tate en ese entorno, pero no tuvo que hacer gran cosa. Su mera presencia inspiraba confianza. ¿Qué tal te ha ido?, le pregunté.
Tate ladeó ligeramente la cabeza. Sobre todo he observado y escuchado, pero ha sido muy útil. Sonreí. No has dicho ni una palabra hoy. Te has limitado a estar a mi lado como mi asistente. Pero algún día, cuando tengas tus propias reuniones y no dejes que la timidez te frene, estarás a la altura de las circunstancias. Me volví hacia él y añadí, te lo digo como mujer de 48 años que ha asistido a cientos de reuniones. ¿Puedes confiar en mí? Me miró durante un segundo y luego asintió con la cabeza. Confío en ti. Su voz era tan sincera que, por un momento, no supe qué decir para aliviar el ambiente. Le di una suave palmada en el hombro. Vamos, tomemos un café. Nos sentamos en una pequeña cafetería cerca del hotel. Tate removió su café, perdido en sus pensamientos. ¿Y tu vida personal? Le pregunté con naturalidad. Levantó la vista y preguntó, ¿a qué te refieres? Se encogió de hombros. ¿Cómo te va con las mujeres? Me miró y esbozó una leve sonrisa. Sinceramente, no hay mucho que contar. No le creí. En el bar de la calle, incluso ahora, las mujeres lo miraban fijamente. Era como si él ni siquiera se diera cuenta, pero Tate siempre atraía todas las miradas, y, por alguna razón, darme cuenta de eso me molestaba, lo cual era ridículo, estaba mal. Sin embargo, no pude evitar dejar la taza de café sobre la mesa de forma brusca. Volvamos al hotel. Tate pareció un poco sorprendido, pero no preguntó nada. Nos levantamos y empezamos a caminar. Mi frustración no había desaparecido mientras subíamos las escaleras del hotel. Ni siquiera me atreví a analizar el motivo, y tal vez por eso no me di cuenta de dónde estaba. Justo antes de entrar en el ascensor, resbalé con el talón. Un dolor agudo me atravesó el tobillo y perdí el equilibrio al instante. Sin embargo, antes de caer, las manos de Tate me sujetaron. Su brazo me rodeó la cintura, estabilizándome. Me quedé sin aliento, demasiado cerca de él. ¿Estás bien?, preguntó con voz preocupada. Su voz estaba teñida de preocupación. Lo miré. Sus ojos no apartaban la vista de mí. Al mirarme, algo dentro de mí se encendió. Creo que me he torcido el tobillo. Tragué saliva. Tenemos que ir a la habitación. Tate no dudó. Me rodeó la espalda con el brazo para sostenerme mientras se cerraban las puertas del ascensor. De repente, el espacio me pareció demasiado pequeño. Me dolía el tobillo, pero lo único en lo que podía concentrarme era en el brazo de Tate alrededor de mi cintura. Me apoyé en él, aferrándome a su hombro para mantener el equilibrio, pero ese contacto no me resultó forzado, me pareció natural. Cuando el ascensor llegó a nuestra planta, intenté caminar, pero tras dar 2 pasos me invadió otra oleada de dolor. Empecé a tambalearme. Tate se dio cuenta inmediatamente. Sin dudarlo, me cogió en brazos. ¿De verdad vas a llevarme en brazos?, le pregunté con los ojos muy abiertos. Él esbozó una sonrisa. No me estás dando otra opción. Su voz tenía ese tono familiar que me revolvió el estómago. Ajustó su agarre, acercándome más a él, y al hacerlo, sentí la fuerza de su abrazo y su aliento en mi piel. Sabía que no deberíamos estar tan cerca, pero no podía evitarlo. En la habitación me acostó suavemente en la cama. Cuando me senté, el dobladillo de mi falda se había subido ligeramente, formando un pliegue extraño. Debería haberlo arreglado, pero no lo hice porque no apartaba la mirada de Tate. Sus ojos se detuvieron en mí un momento más de lo debido. Entonces, Tate exhaló suavemente
Sacudió la cabeza y dio un paso atrás. Voy a por hielo. Se giró hacia la mini nevera y yo me quedé allí sentada, pensando en cosas que no debía. Cuando volvió, llevaba una bolsa de hielo en la mano. Su rostro estaba serio. Se arrodilló cuidadosamente a mi lado y me tomó el tobillo con las manos. Cuando presionó la bolsa de hielo contra mi piel, respiré profundamente. «Debería habértelo dicho antes», dijo. Levanté la vista. «¿Decirme qué?», me miró fijamente a los ojos. «No podemos huir de esto», dijo, tragando saliva. «Es imposible». Algo cálido recorrió mis venas. Era peligroso, pero al mismo tiempo muy acertado, Tate. Pero antes de que pudiera terminar, me levantó la cara con la mano. Su pulgar acarició suavemente la comisura de mis labios. En ese momento, ya no había vuelta atrás, me atrajo hacia él. Yo lo atraje hacia mí, y, finalmente, el beso fue suave, pero la energía que había detrás era innegable. Fue lento, pero eléctrico, como una fuerza que me atraía y me consumía por completo. Por primera vez, ni siquiera pensé en detenerlo. Debería haberlo hecho, pero no lo hice. Estaba claro que ninguno de los dos quería perder el tiempo. Era como si hubiéramos estado esperando este momento durante mucho tiempo. Ni siquiera nos quitamos la ropa. Casi había olvidado el dolor de mi tobillo. Tate se acercó más, muy cerca. Podía ver lo que intentaban hacer sus manos. Estábamos avanzando. No queríamos esperar demasiado. «Tate, eres muy guapo y tengo que admitir que me atraes mucho». Estaba tan emocionada que no podía estar quieta. Tate me dijo que era preciosa. En ese momento hice algo importante. Quizá hice un ruido fuerte. No lo recuerdo. Puedo adivinar por qué. Miré a Tate, con la camisa desabrochada. Era impresionante. Estaba allí y eso me emocionaba profundamente. A veces tenía que ayudarle por eso. «Espero que este hotel esté bien insonorizado», dijo Tate. Me reí. «Vas a necesitar muchos hoteles insonorizados a partir de ahora». Me sorprendió, mis músculos se tensaron y apreté con fuerza. Creo que Tate lo disfrutó, porque tuvo la misma reacción. Esto solo fue el principio. Después, sin aliento y sonriendo, Tate me miró y me preguntó, «¿De verdad acabas de decir eso?» Mi visión seguía borrosa y mi respiración era irregular. «Sí, sí», murmuré. En ese momento, al ver la chispa en sus ojos, supe que no había vuelta atrás. Mientras se inclinaba ligeramente hacia atrás, con su aliento rozando mi piel, Tate, sin apartar la mirada de mí, esbozó una sonrisa. Supongo que este viaje de negocios a Dubái se alargará un poco más. Me quedé paralizada por un segundo y luego me eché a reír. Parece que sí, dije, tratando de recuperar el aliento. Tate ladeó ligeramente la cabeza, con la misma sonrisa cómplice. No tengo ninguna queja, no apartamos la mirada, solo seguimos sonriendo. Esto solo era el principio y nada volvería a ser igual.